Seba, bienvenido, gracias por venir. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que seamos dos psicólogos. La primera vez, ¿eh? Primer psicólogo que invito. Me gusta que seas también psicoanalista como yo, o por lo menos nuestra orientación. Así que pensé como un tema, pero en la parte 2, ya hice una parte 1, que por suerte me dijiste que la escuchaste. Vamos a hacer la parte 2 del duelo, que me gustaría que vayamos hablando de este tema que es tan importante y tan recurrente en la vida, y tratar de anclarlo o mezclarlo un poco más también con la cuestión de la felicidad, de cómo nos cuesta salirnos de la necesidad de estar felices. En tu caso, sos profesional como yo y trabajas en clínica. Me gustaría que me cuentes o que empecemos la charla con este disparador de qué cosas crees que se repiten cuando a una persona le toca atravesar un duelo. ¿Qué has visto vos en la clínica en relación a esto? Sofi, la verdad que hoy abunda bastante en la clínica, o por lo menos en este tiempo, que la gente evita hacer el duelo. O si intenta hacerlo, quiere como una respuesta rápida para seguir laburando, para seguir estando en pareja, como el hecho de rápidamente resolver lo que es el duelo, ¿no? Aquello que se perdió, que no se note. Y Claro. justamente el duelo es el proceso contrario a evitar que se note, y justamente es al revés, es eso que está ahí, esa herida que sigue sangrando y hay que laburarla. Entonces lo que hoy por hoy encuentro es que hay un montón de gente, por lo menos en mi clínica y en los casos con los que yo estoy trabajando y acompañando, gente que viene a evitar el duelo. Claro. No es el motivo de consulta hacerlo, es evitarlo. No, es cómo estoy bien. Y vos decís, a veces quizás no se trate de estar bien, sino de aprender a estar mal, que creo que es el gran desafío que tenemos. Vos sabés que esto que me acabas de decir me trae un tuit que vi ayer con todo el tema de Pampita, que ponen, mirá Pampita el otro día de que la cagaron, pobre, subí una foto donde ella estaba toda divina y la gente ponía, mirá lo linda que está Pampita, un día de... Y es como reforzar eso de tenemos que estar así de bien porque eso marca como, mirá cómo salí de esto empoderada y que hay un discurso encima también del empoderamiento que viene más que nada de este lado de tenemos que ser fuertes. ¿Crees que la fortaleza en realidad tiene mucho más que ver con saber ser débiles por momentos? Total, el hecho de saberse o reconocerse vulnerable como superpoder para realmente ser fuerte, ¿no? No es fuerte el que niega, el que cierra los ojos y se manda y sigue, el que no llora, evita y se saca una foto y sigue para adelante, sino el que verdaderamente atraviesa y el que desaparece un rato. Claro. ¿No? Porque está piola, estás en el pozo, bueno, bancátela en el pozo un ratito, aguantemos los trapos ahí, sea con terapia, o hasta a veces, la verdad que es un poco la sugerencia que yo hago en terapia, che, ¿pasaste un rato solo aguantando esto? ¿No? Porque si no también hasta la misma terapia es, sea una foto o rápidamente terapia cuando surge algo de alguna pérdida importante, rápidamente, instantáneamente taparlo con algo, taponar eso, no creo que sea piola, ¿no? Tiene que haber un momento donde te tiene que doler, loco. Claro, porque también el dolor, para mí por lo menos, lo que he descubierto también en las terapias y todo, que el dolor viene a, primero a anunciar que algo sucedió, que es la vida, ¿no? O sea, uno cuando nace, de hecho, nacemos del dolor del parto de nuestra madre, nacemos de llorando porque nos tienen que cachetear para ver si estamos vivos. Y de hecho, mira, me parece como muy metafórico la idea de que alguien te tenga que cachetear para que llores y darte cuenta que estás vivo. El dolor es un proceso que lamentablemente nos guste o no nos guste, no va a desaparecer de la vida. Es realmente improbable que alguien no atraviese en algún momento de su vida un duelo. Entiendo que hay, y también vamos a meternos por acá, diferentes duelos, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, la pérdida de un amigo que terminar la universidad, que son duelos también. ¿Cuáles crees vos que son los duelos o qué características tienen para vos los duelos que se terminan haciendo como más difíciles de atravesar? Como que la negación se viene con toda porque es un duelo muy complicado. Creo que ahí para responderte rápido, creo que es y creo que está en el caso anclado, por lo menos por cómo lo veo yo, el del desamor, por ejemplo, ¿no? Como un duelo, cuando lo que ocurre no te lo esperás. Cuando en una pareja alguien ya se fue y vos ni te enteraste, ¿no? Ese duelo porque alguien todavía se queda amando y no te enteraste que la otra persona ya se fue. El shock de yo no quería esto no tenía que pasar. Que ahí cuando a veces hablamos generalmente de etapas, fases, como sean que se las quiera llamar, esa etapa puede estar o no, pero generalmente aparece que es la negación, como, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? No, volvamos. Pará, déjame Si que... estaba todo bien, no entiendo qué pasó, ¿no? Como ya está seguir llamándose, seguir buscándose, tener relaciones después de haber cortado, o que alguien, insisto, ni siquiera se dé cuenta que la relación había terminado, ¿no? Y cuando pasa en esto del desamor es porque en realidad uno técnicamente ya se fue, ya se retiró del vínculo
y no le avisó todavía al otro. Creo que el desamor es de las cosas que más necesitamos entender porque lo hacemos canción, lo hacemos película, lo buscamos en un libro. De hecho, las cosas que, no sé si vos también trabajas en redes como yo, las cosas que más se viralizan son las que tienen que ver con el desamor o con el amor o con las dificultades vinculares. Y a mí muchas veces veo esto, que es tan difícil aceptar que ya algo no se está dando más, que empezamos a vincularnos y lo que nos conecta es la necesidad de mantener vivo algo que ya murió. Y al final estás en una relación durante quizás un tiempo muy largo, o sea, años puede llegar a suceder, con la expectativa de que algo reviva. Y en un momento tenés que poder decir, che, ya no va a revivir, esto ya está muerto en realidad. Le estoy ahí dándole a respiración boca a boca. RCP es que uno en realidad pasa que se casa con la idea de la relación, la idea del otro y queda como adherido, ¿viste? Pegado a... Vos vas a hacer lo que creo que necesito que seas para mí. No se trata tanto de vos, sino que se trata de mí. Te amo, por supuesto, a vos, por todo lo que tenés vos, pero también por lo que yo pongo en mí. Ahí, en vos. ¿Entendés? Sí, Entonces sí. uno va a buscar eso, esa complementariedad y el enamoramiento, por supuesto, como el caso máximo, ¿no? de desconocimiento del otro y de creer que ahí está eso que necesito, pero... Eso es lo que ocurre con el duelo, que es justamente la desilusión de toda esta situación. Claro. De no quedar adherido al otro, no quedar pegado a la idea. Y es inevitable que el duelo duela, ¿no? Y eso que vos decís de que es inevitable que el duelo duela, yo siempre pienso, porque una vez lo leí en algún lado, no tengo ni idea a quién le estoy robando esta idea, pero recuerdo que una vez leí que a veces para pasar el dolor tenemos el peaje del dolor. O sea, que el dolor termina por ser un peaje para poder salir del dolor, por más que parezca paradójico o muy redundante. Es decir, si yo tengo ganas de estar bien, tengo que poder estar mal, porque si no, ese malestar lo seguimos arrastrando y termina cobrándonos intereses en algún momento. Eso es lo que por ahí no se entiende tanto para mí, la sociedad entera, digo, de la necesidad que tenemos de atravesar las cosas para no cargarlas. Porque lo que se ve en terapia, de hecho una vez conté un caso de una mujer que se había separado del marido hacía largo tiempo ya, decirte 1 año y medio, 2 años, y ella seguía ahí en ese duelo que todavía no empezaba. Tenemos que aclarar esto, el duelo no es que empieza cuando tenemos la pérdida, es cuando internalizamos la pérdida, cuando la aceptamos, ¿no? Que un poco es lo que nosotros hablamos de las etapas, que ahora las podemos mencionar más o menos, pero la negación sería esto, es yo no perdí esto o no lo suelto todavía. Y esta mujer ya hacía 2 años que estaba separada de ese marido. ¿Y qué era lo que no la dejaba empezar ese duelo? ¿Por qué ella no había podido realizarlo? Y es lo que la llevó a terapia. Porque ella seguía anclada al enojo. Ella estaba enojadísima porque ella le había dado todo a esa persona. Si yo dejé mi vida por él, ¿cómo puede ser que me haya dejado de amar? Si yo le di todo lo que soy. Entonces, ese enojo que ella tenía, lo tenía abarrotado y se aferraba a ese enojo como diciendo, esto no tiene sentido. Y fue acompañarla a que ella entienda que no iba a tener sentido. Porque no es que le vamos a encontrar un sentido, por ejemplo, y voy a poner el caso para mí más duro, a la muerte de un hijo o una hija. Jamás le vamos a encontrar el sentido a eso. Es entender que tenemos que amigarnos con ese sinsentido, ¿no? Que ahora sí te lo pregunto a vos, en la etapa del enojo, ¿qué ves ahí por lo general en la clínica? ¿Por qué la gente se termina enojando? ¿O con qué se enoja? ¿Qué es lo que termina por dificultar el siguiente paso a la siguiente etapa del duelo? La gente termina enojándose, primero porque casi que sería un paso previo, ¿no? Si vos querés salir del duelo, llamalo etapa, llamalo como sea, pero hay un tiempo subjetivo que tenés que pasar, ¿no? Y todo duelo va a empezar a partir de la aceptación de la pérdida. Claro. No hay duelo sin aceptación de pérdida, sin saber que algo cayó y se perdió. Creo que Borges decía, es nuestro lo que hemos perdido. Uf, ¿No? qué hermoso. Entonces, es necesario entender que las cosas con las que estamos y compartimos una vida no son nuestras. A partir de entender que no son nuestras es que también las podemos perder. Claro. Entonces puedo hacer el duelo por lo que entiendo que no me pertenece, ¿no? Pues si no hablamos de posesión y otras cuestiones que suceden un montón en pareja. Pero hay mucha ira y mucho enojo, primero también como antesala de la tristeza, como algo que generalmente viene después, y uno queda abarrotado ahí, queda como anclado en esa situación por el sentimiento de culpa, por el autorreproche. Eso, me gusta que abramos ese paréntesis, lo de la culpa. ¿Qué notas en eso? Porque no lo tenía pensado y me gusta entrar ahí. Porque entiendo que la culpa es una cuestión que también muchas veces
genera esto. Así como esta mujer que yo te conté, lo que la ancló a esa imposibilidad era el enojo, la culpa también personal, también a veces nos impide decir, bueno, paso del enojo, que a veces es conmigo misma, ligado a la culpa, y paso a la tristeza, que es lo que me habilita a transitar lo que sería el duelo en sí mismo. Pero, culpa, ¿qué has visto, por ejemplo? ¿Se te ocurre alguna situación que hayas visto ya esta persona por esta culpa que sentía no pudo avanzar? Sí, recuerdo una persona en particular que ella tenía muchísima culpa porque perdió a su padre y estaba muy enojada porque no le había dicho al padre durante todos los años anteriores que tenía una enfermedad, que se cuide, que se cuide, que se haga los estudios, acompañarlo a hacerse los estudios, hincharle las pelotas Claro. para que su viejo se empiece a cuidar. Y tenía culpa y se sentía lamentablemente un poco responsable Ay, de durísimo. lo que le había pasado al viejo, porque no había estado ahí como insistiéndole para, che, vamos al médico, te acompaño, hay que hacer esto, te saqué el turno. Como no estuvo tan pendiente de eso, cree que el fallecimiento de su padre, o creyó determinado tiempo, pues después pudimos laburarlo y entendió que en realidad también dependía por una decisión del padre y la vida. Totalmente. También, ¿no? Pero el propio padre era el que no estaba cuidando su cuerpo y pasó. Pero bueno, ese sentimiento de culpa, tanta ira y tanto enojo con él para evitar, y tanto autorreproche para con ella, tanto sentimiento de culpa con ella, que evitaba poder ver la situación como era. Che, alguien que estaba decidiendo no cuidar su salud y ella creyendo que tenía algún tipo de intervención. Sí, como si fuésemos realmente capaces de, literalmente en este caso, salvar a alguien. Que para mí el punto es siempre acompañar a que alguien pueda, porque obviamente nadie se salva solo, pero es acompañar a que esa persona encuentre su fuerza. No podemos ser la fuerza de alguien para mí. Pero esto que vos me acabas de decir, de cómo ella se quedó anclada por esta culpa, ¿no crees que en algún punto es una forma de que esa pérdida, de negar esa pérdida porque es una forma que yo tengo de seguir teniendo De seguir algo mío? enlazado a vos. Claro, ¿entendés? Vale. O sea, finalmente a veces para mí lo que nos termina anclando tanto, así sea algo negativo, porque sabemos que también lo negativo nos une muchísimo, es eso, es si me queda por lo menos este enojo que tengo en relación a mí, pero en relación a vos, es la forma que tengo de mantenerme unida a vos, a pesar de que te fuiste. Y eso es el problema que atrasa los duelos, creo, ¿no? Eso está piola porque, a ver, el duelo, si bien tiene que ver con una pérdida, el duelo es la manera de seguir manteniendo con vida algo. Claro. Siempre. Después el tema es de qué manera lo vamos a mantener con vida. Si a partir del recuerdo, si a partir de imaginarlo, si a partir de, como decía Freud, identificándose a un síntoma, y hago así por recuerdo un caso de la carraspera de la voz de una paciente que era similar a la del padre que había fallecido. Claro. Hay algo sintomático ahí, una identificación histérica, decía él. Pero uno puede quedar tan enojado como manera de mantener todavía con vida al otro, algo del otro. Me enojo con vos. Si estoy enojado con vos, todavía te tengo conmigo, te tengo cerca, ¿no? Entonces, el paso por la tristeza sería, che, esto no va a volver, esto Claro. no va a pasar. Esto que ocurrió, no hay vuelta atrás. Lo pasado, pisado, perdón que lo diga así, las bolas, No, total. ¿no? No es que pasó, no, queda, está ahí, ese agujero quedó y hay que mirarlo, ¿no? Pero Entonces, podemos construir, como en el capítulo primero, construir algo alrededor, ¿no? exacto. Esa herida que se vuelva cicatriz, que eso es lo más importante del trabajo de duelo, que eso que está ahí roto se vuelva cicatriz. Que la podamos ver, que sea lo suficientemente grande, que podamos hacer alguna obra de arte, porque mucha gente se tatúa justamente donde Sí. hay alguna cicatriz. Bueno, hay algo de eso, hay algo simbólico con esa cicatriz. Es necesario hacer una cicatriz de un duelo, siempre. Que para mí, de hecho, es lo más lindo que, entre comillas, ¿no? Lo más lindo del duelo o de poder atravesarlo es cuando nos damos cuenta de que tenemos siempre la posibilidad de reconfigurarnos. Que alguien que perdió un hijo escucha esto y capaz que me quiere cachetear, pero que ninguna pérdida es absoluta en el sentido de yo me fui con eso. Yo creo que realmente, y esto capaz que peco de optimista, pero que si alguien hace un trabajo, decime también qué pensás vos en relación a esto, realmente podemos construir algo. Yo no te digo que vas a recuperar la felicidad plena que tenías, entre comillas, porque eso nunca lo tenemos, pero de ver a tu hijo feliz, de ver a tu hijo crecer, porque es absurdo realmente. Hay unas pérdidas que son absurdas y que para mí parte de aceptarlas es aceptar lo absurdo de la vida, que siempre lo digo, yo prefiero entender que hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que me van a doler para siempre, antes que luchar contra eso, porque la aceptación hay como una liberación bastante grande. Pero para mí en algún punto tenemos que saber que hay posibilidades de reconstruirnos siempre, porque si no el mensaje, viste, es muy desolador. Y yo siento que realmente las personas que trabajaron en terapia, los duelos, que han vivido duelos
gravísimos. He tenido duelos que vos decís, ¿cómo puede ser que pérdidas de 2 personas en un plazo de 3 meses, personas muy importantes? Y esa persona, después de un año de terapia, te puedo asegurar que salió adelante. O sea, que hoy en día tiene una vida de la que está contenta de tener. Pero fue a través de un trabajo. ¿Vos creés que cualquier duelo puede en algún punto, a pesar de que te duela siempre, podés salir como, volver a pararte, digamos? Hay vida después del duelo, ¿no? Me parece que es como una clave que hay que tener en Exacto. cuenta, como un objetivo, ¿no? Saber que hay algo atrás de eso. Pensaba en gente que perdió pacientes, ¿no? Que han perdido familiares durante la pandemia, que no los han podido despedir, ¿no? Como algo de que falte cierto rito, lo simbólico y demás, y se terminan enterando de eso, cómo los ha impactado y siguen hoy por hoy, que se han podido recibir de lo que estaban estudiando en ese momento, o que retomaron porque era pandemia, les caía bárbaro, empezaron a seguir estudiando y terminaron y falleció familiares. La verdad que sí he acompañado a un muchacho que ha fallecido su hijo Sí, yo y también tuve me casos. parece lo que hay que hacer, Sofi, creo que es no enviar el mensaje equivocado respecto del duelo. No es hay que sacar lo positivo. No hay No, nada positivo para hacer con un duelo. Lo que hay que hacer entender es que se puede seguir viviendo. claro. Distintos, totalmente distintos. Y hasta que es necesario seguir viviendo. Porque, primero por vos. Porque después está esta cosa que aumenta también la culpa, Sí, que es, tenés que che, hacerlo si por... a esta persona que le fallece el hijo, che, ¿tenés 2 hijos más? No, ¿no? Hay algo que se rompe con toda esa lógica y hay que reinventarse de alguna manera. La vida nos ha puesto lamentablemente este gigante desafío que podemos quedar enquistados negándolo toda la vida, se puede dar un duelo patológico, más como la cuestión melancólica y quedar ahí con la herida abierta todos los días repitiéndola, o podemos continuar intentando andar a saber qué, porque hay gente que abre asociaciones civiles de pibes que han fallecido de Total. determinada manera, entonces hay como cierta sublimación ahí. Hay gente que lo hace canción, hay gente que lo hace tatuaje, hay gente que no entra más en la habitación de alguien, hay gente que no vuelve a armar pareja. Bueno, de alguna manera hay que ir desandándolo, deshilachando todo eso, todo lo que nos quedó a nosotros con eso que perdimos para poder laburar y hacer otra cosa. Vos sabés que, volviendo al caso de esta mujer, que en algún punto me gustaría contar cómo se resolvió, porque siento que es un duelo que a ella sí le modificó la vida de forma positiva, si se quiere. Porque ella estaba en una relación en realidad por un mandato. No lo había descubierto hasta que no, en realidad el enojo ese que ella tenía, lo transformamos en un enojo para consigo, para con la sociedad. Se dio cuenta de que en realidad ella no lo amaba como pensaba, se dio cuenta de que en realidad había sido muy responsable en esto de darle todo. Pusimos en juego esa idea de decir, pero si vos le diste todo, ¿para quién va a ser reproche? Si vos le diste todo, esta persona te lo pidió. No, resulta que el tipo era un tipo muy tranquilo, hacía sus cosas, le incentivaba a ella a trabajar, le ha llegado a, porque ella no trabajaba, le ha llegado a pagar pasajes para que se vaya con sus amigas de viaje. O sea, un tipo como que realmente no le privaba la vida. No es que ella fue a partir de sus mandatos o de sus... que pasa muchísimo, ¿no? No, ella simplemente se entregó porque venía de una familia que también le había inculcado la idea de la mujer entregada al amor, viste que era un mandato muy anterior. Entonces ella ahí empezó a decir, bueno, claro, en realidad un poco fui yo la que puso todo de mí en esa relación. Entonces cuando él se va, yo me quedé sin nada, pero porque yo puse todo eso. Cuando ella empezó a hacer todo ese proceso y se dio cuenta de que en realidad no es que era el amor de su vida y ya estaba feliz en ese vínculo, sino que le daba vergüenza reconocerse soltera a los 50 y tantos, le daba vergüenza no tener nada de qué aferrarse porque no había construido nada más que la pareja, fue como, bueno, ¿y ahora que no está esta pareja? ¿Qué puedes construir? Y de repente, fue muy hermoso acompañarla también en ese momento, ella empezó a construir una vida que nunca se imaginó que podía tener. Y empezó danza con 50 y tantos, empezó un taller de escritura, consiguió su trabajo, cuidando niños, qué sé yo. Armó su vida por primera vez a los 50 y tantos, gracias a que ese duelo sucedió. Y muchas veces pasa esto, no sé si también lo has visto vos en tu clínica, que alguien que viene negada a un duelo, después dice, menos mal que pasó esto. Porque a partir de esta situación que se me impuso como dolorosa, yo logré construir algo que antes para mí hubiese sido imposible, porque para mí lo que estaba bueno es que todo siga como estaba. Pero también el duelo a veces, por eso también hay que diferenciar duelos que para mí son tragedia pura y duelos que son posibilidades de reinventarse, podemos estar mejor que antes inclusive. Total. Así como hay, viste que algunas personas
fallecen o algunos vínculos se pierden y uno tiene cierto alivio. ¿Viste? Cuando algo de la muerte del literal o de la muerte del vínculo con alguien pasa, uno dice, che, no, hasta les da como culpa. Me siento raro, pero estoy aliviado de que pasó esto. ¿No? Pienso particularmente en gente que ha estado mucho tiempo enferma y uno ha estado mucho ahí cuidando. Qué y bueno que demás. traes esto, sí. Y está la culpa por, che, o no estoy llorando los primeros días, ¿qué carajo me pasa? Es ese alivio medio raro que es necesario también. Así como el corte de la relación con algo puede traer un poco de alivio, el duelo o el atravesamiento del duelo implica la transformación del vínculo con eso que se perdió. Y es a partir de ahí que uno puede tener una vida distinta. Seba, gracias por traer esto porque siento que mucha gente nos está escuchando, quizás le pasó y no lo habló en terapia, porque me acabas de traer a varias pacientes que acompañaron, por ejemplo, la enfermedad de un ser querido que les demandó muchísima energía, que les demandó un montón de dolor, de angustia, y que han venido a sesión y con mucha dificultad me han podido decir, pero me siento mejor ahora. Y era hacerles entender a esas personas que no es que ellas querían que esa persona muera, ellas querían que esa persona deje de sufrir y querían dejar de estar acompañando una situación que ya era, que no daba para más, ¿entendés? O sea, no es que vos estabas diciendo, uy, qué bueno que se murió mi papá después de estar enfermo de cáncer. No, pero qué bueno que ya mi papá no está sufriendo esto y que yo no estoy viendo a mi papá morirse lentamente en una situación horrible, que ya no es mi papá, que ya no es la vida, que... Entonces, me encanta que hayas traído esto porque creo que de las cosas que podemos decir, si hay alguien que está escuchando esto y está atravesando la enfermedad de una persona que quiere y la está acompañando con todas las dificultades que eso conlleva y escucha esto, va a decir, no estoy mal. Y le estamos liberando de culpa porque a veces no podemos ir a terapia. Sabemos que la terapia es algo carísimo, carísimo, que no debería ser tan caro, y que estos espacios un poco nos habilitan a esto. Así que está buenísimo que lo traigas. No se me hubiese ocurrido nunca preguntártelo, pero creo que es necesario decirlo. Que la culpa a veces está mal ubicada, ¿no? Y que son látigos que nos damos y que nos hacen mal al pedo. Pero porque ahí es donde hay que poder diferenciar culpa de responsabilidad. La culpa es el sentimiento y la responsabilidad es por el acto. Todos tenemos, en mayor o menor medida, responsabilidad por nuestros actos. Y la culpa es el sentimiento, más allá de si ese acto se cometió o no, porque hay mucha gente que termina llegando a terapia con el sentimiento de culpa porque falleció tal o porque terminó una relación o porque no sigue determinado mandato. Che, pero era necesario terminar eso, ¿no? O justamente al revés, che, vos tenés la culpa, pero la responsabilidad de la ruptura de tal cosa es del otro. O la responsabilidad de haber llevado una vida determinada y de no cuidarse durante muchísimo tiempo al punto de pasar para el otro lado, es del otro la responsabilidad. Como, qué loco eso. Pasa un montón en situaciones de pareja, en situaciones de amistad también, donde uno termina escuchando que llega el paciente con culpa y cuando empezás a laburar decís, che, pará, pero la responsabilidad de esto no la tenés vos, la tiene el otro. Y vos quedás cargado con la culpa, ¿no? Como, ¿qué onda y de qué manera se labura esa situación? Bueno, el duelo me parece que está como en el centro de todo y genera como toda la gama de sentimientos y afectos que están disponibles para que alguien sienta, lo genera el duelo. Me parece bárbaro siempre como tema. Recontra, y también esto que vos estabas diciendo de que a veces como esto de querer cómo no hice tal cosa o cómo no resolví tal otra, tenemos una sensación nuestra que es entre tierna para mí e inocente y bastante egocéntrica, mira la mezcla que estoy haciendo, pero de la omnipotencia, ¿viste? Creer que podemos resolver la vida a alguien, que podemos cambiarle realmente el chip a una persona. En el mejor de los casos podemos acompañar, y yo sinceramente creo que mientras más acompañamiento tengamos, que acompañamiento no es constancia de estar encima tuyo, sino acompañamiento de a veces saber dejarte solo cuando lo necesitas. Pero es importantísimo saber que tenemos un límite en lo que podemos hacer. Viste las frases de ahora, todo se puede, todo lo que quieras lo puedes lograr, manifestar y sucede, bueno, todo muy, muy lindo, muy cliché, pero en realidad si una persona está atravesando un dolor, no se lo podemos sacar, y es más, a mí me parece muy grave querer sacarle el dolor a alguien. Eso habla más de una cuestión más narcisista, más de cómo yo quiero sentirme o posicionarme, que realmente ayudar a alguien a que atraviese ese dolor, porque no es sacarle el dolor a nadie, es te acompaño. Y en esto también, ya que estamos abriendo este tema, ¿cómo crees vos que hay que acompañar en un duelo? Porque es algo que muchas personas quizás lo están escuchando y no están atravesando ningún duelo, pero dicen, no, estoy pensando en tal amiga o en mi pareja. ¿Cómo crees que es una forma
Yo sé que no hay una forma, pero ¿qué cosas crees que son importantes a tener en cuenta para acompañar a alguien que atraviesa algo así? Sí, ¿no? Como vos decís, no existe la forma, ¿no? Con mayúscula, no hay una única manera. Me parece que si vos querés acompañar a alguien que está atravesando un duelo, como siempre, la respuesta es a veces la más sencilla, preguntale cómo quiere ser acompañado. Siempre digo lo mismo, bien. Pues me parece como básico, ¿no? Creo que a partir de ahí, y si no sabe de qué manera, bueno, hay que dar espacio, porque si para llorar es necesario tiempo, para enojarse es necesario tiempo y espacio también. Bueno, y hay que dar ese tiempo y ese espacio. Quizás es solamente con 1 metro de distancia sentándose en el mismo lugar, para otros será abrazándose, para otros Total. quizás para otros sí, no es tapar la pérdida, sino es empezar a laburarla, es ir a trabajar, ir a un recital o seguir con su vida y van haciendo algo del duelo ahí, lo cual está bárbaro. Por eso cada persona tiene un duelo distinto, ¿viste? El duelo es como un movimiento singular, un proceso totalmente personal. Va a Totalmente. depender de cada uno. Y ahí están nosotros los terapeutas, entender que no hay una manera rígida, por supuesto, y no es, bueno, veamos, a ver, trae para la semana que viene fotos de la persona que falleció, porque Claro. no es esta persona que quedó los últimos meses que estaba internada y estaba más flaca. No, capaz que le sirve como capaz que no. No hay una manera. Entonces me parece que lo fundamental es preguntar, ¿cómo querés que te acompañe? Y no tener miedo a eso, porque lo que he visto también muchas veces, o en situaciones que me ha pasado, nunca tuve un duelo tan grave, pero sí atravesar algún duelo, yo veía que la persona viene con el pack, el starter pack del duelo, es decir, esto va a pasar, ella te está mirando desde arriba, ella te va a acompañar. Y yo en ese momento te juro que lo último que quería era escuchar algo de eso. Y yo entiendo que uno lo hace desde la necesidad de consuelo, desde hasta la empatía, hasta un mensaje que te quieren dar de amor. Nadie lo hace con la mala intención. Pero yo en ese momento lo único que necesitaba es que alguien me abrace y me diga, estoy con vos, ¿entendés? O qué triste esto. Porque siento que eso es lo que yo estaba pasando. Y me servía más la identificación que el consuelo, que la curita. Para mí, la gente muchas veces trata eso, de decir algo que valga la pena, que vos decís, es un mensaje de... Y en realidad es estar. Creo que la presencia y preguntar, siempre digo, preguntar a la persona qué necesita. Yo soy una persona, por ejemplo, ahora te pregunto cómo sos vos, que cuando está mal necesita estar sola. Yo no necesito que vos estés en mi casa, ni me caigas de sorpresa, ni me mande nada. Yo estoy mal y estoy sola. Se me pasa y después te digo, che, estuve un poco bajón, hablemos. Y ahí Desaparecer un ratito, un par de días. Total, pero No, mis no es amigas esto lo de saben. una lloradita y a seguir, sino justamente al revés, ¿no? Desaparecer un ratito. Sí, necesito transitarlo sola, ver qué me pasa, qué sé yo, y después lo hablo. Ahora, si mis amigas no entendieran eso, me dirían de caer a mi casa, me estarían llamando desesperada y yo es como, no. Claro, que no hay nada peor que cuántas cosas se han hecho mal en nombre del amor, ¿no? Amiga, ¿por qué estás mal? ¿Porque te peleaste con tu pareja o te separaste? Porque estamos ahí. Y uno dice, necesito estar solo, sola, necesito un tiempo, necesito 2 días donde no quiero laburar, no quiero conversar con nadie, quiero desaparecer. Y esa desaparición es estando en casa, comiendo helado, estando en la cama, no haciendo absolutamente nada, o estando con mi Sí, perro, haciendo lo que tengo ganas y desaparezco. Che, desconecto del celu 48 horas, después las busco. ¿Viste? total. Me parece que eso es importante, insisto, preguntar, por lo menos en psicoanálisis la frase es poner el cuerpo, que no es la cosa literal, pero me parece que lo que hay que hacer es poner el cuerpo. ¿De qué manera? Bueno, viendo cómo vos necesitas que te acompañe. Te voy a acompañar en la medida en que, si los límites están claros y demás, y cómo me vas dejando entrar para acompañarte. Si vos me contás, vos me mandás un mensaje, che, pasó esto, bueno, evidentemente me estás habilitando a conversar, perfecto, me meto en esa, ¿no? Pero si no me estás hablando con lo que pasó, no te tengo por qué, si te puedo mandar un mensaje y preguntarte, pero queda ahí. Si no me responde ahí, pasan un día con lo que sucedió, Sí, evidentemente, sí, sí. Ahí ya un poquito más de miedo. una de las mejores compañías es el silencio, Sofi. Sí, y el respeto por la tristeza. Yo siento que es un poco también donde también quería llevarnos. No está tan bien valorada la tristeza. Yo siento que hay mucho que tenemos que entender de esto. Todavía no lo terminamos de comprender con exactitud. Todavía le escapamos muchísimo. Y para mí la tristeza tiene un gran valor. Yo siento que cuando una persona está triste, ni hablar que por lo general te lleva a conectar con algo. O sea, la tristeza es, viví algo, esto me está pasando, y o escucho música, o escribo, o conecto más con una persona, no sé, algo se puede lograr. Pero necesitamos respetar la tristeza de la otra persona y nuestra.
no querer taparla, Es ¿viste? que está pensado la tristeza, mientras te escuchaba, se me iba armando Sí. la idea en la cabeza. Está pensado negativamente, es Ujú. como si fuera un síntoma negativo medio psiquiátrico, ¿no? La tristeza. Al lado está depresión. Claro. ¿Viste como, no, triste, depresión? Che, ¿hace cuánto está triste? No, 2 semanas, depresión. Che, hace Claro. 6 meses, no, tal cosa, ¿viste? Medicación. No, la cuestión está por el lado. La tristeza puede ser lo que vos necesitabas. Es meter la mano en la mierda la tristeza, loco. Es eso, Ujú. ¿no? Hasta que un día de esa mierda, que es tu mierda, vas a poder lograr algo y vas a poder crear algo. Y a veces puede ser una canción, a veces es nada. Che, bueno, esta mierda es mía. Después pasaron 2 semanas. Bueno, ahora la voy a dejar acá. Ujú. Porque tengo que empezar a salir. Ya tengo ganas de ver a alguien, tengo ganas de hacer otra cosa. Bueno, pero creo que la terapia ahí es donde dan el clavo. Dan el clavo la Sí. terapia. Habilita tanto la terapia. Habilita porque te viene a decir, che, tenés derecho a sufrir. Y para eso te sentas acá. Así estés triste, no le encuentres la vuelta. Así estés negando lo que te está pasando. Así no tengas idea de que tenés que empezar un duelo porque no sabes qué carajo perdiste. Sabes que te separaste, pero no sabes que perdiste. Ujú. Y eso llevará un tiempo. Por eso hay duelos que empiezan años después. ¿No? Pues en la terapia los tiempos no son los cronológicos, son los subjetivos. Total. Entonces es necesario entender todo eso. La terapia te da una mano a entender que tenés derecho a sufrir. Y me encanta la frase del derecho a sufrir o el respeto a la tristeza, porque creo que es un poco salirnos de la lógica de este tiempo, que la lógica de este tiempo para mí es la que nos dice sonríe, sueña, ama siempre, lo que mencionas, esa frase porque la tengo La de acá. cuadro. Y yo entiendo que no hay mala intención en alguien que te dice tenés que ser feliz. Yo lo recontra entiendo. O alguien que te manda un mensaje cargado de positivismo cuando vos estás mal. Pero en realidad se trata de decir, ahora estás así, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? En algún momento vas a ver las cosas diferentes, que creo yo que es cuando termina el duelo, ¿no? Que es la parte de la aceptación, si lo vamos más o menos en las etapas, que no son etapas lineales, no es que negás, te enojás, triste. Ya negué, no puedo volver a la negación. Uy, qué bueno, ya está. pasó la negación. Pero Claro. ya tengo el 25%. No son postas. No son postas. A veces, de hecho, negamos, después aceptamos, después viene el enojo, después la tristeza, después volvió el enojo, es un quilombo. Pero sí en algún punto me gusta que la palabra que describe el final del duelo sea la aceptación, porque no es solamente la aceptación de la pérdida, es la aceptación que tuve que hacer previamente de que estuve enojada, la aceptación que tuve que hacer previamente de las responsabilidades que me caben, de la situación que haya sucedido, de las responsabilidades que no me caben a mí, de la tristeza que tuve que atravesar, de las formas de ayuda que tuve que pedir, porque también es muy importante no solo ofrecer ayuda, sino también saber pedirla o saber recibirla, que te lo dice alguien que le costó un montón aprender a recibir ayuda, porque, bueno, psicóloga, porque mujer que siente... también quiero hablar de eso, de la diferencia entre géneros del duelo. Pero aceptar eso es aceptar un montón de cosas, es darle el lugar a los procesos que tienen que sucedernos. Y a veces, pensándolo en las redes y todo, una vez, viste, la fotito feliz, la cosita, qué sé yo, y entonces creemos que todos estamos siendo felices. Y en realidad, si te pones a pensar, es cuestión de hacer un autoanálisis y decir, sí, yo también subo lo mejor a mis redes. Y sin embargo, a veces estoy del orto. Y no es que si yo veo que tal persona sube todas cosas felices es porque está feliz. Está mostrando esos momentos de felicidad. Que las redes para mí funcionan un poco en esto de no permitirnos el dolor. Porque veo que están todos bien, que todos tienen el rímel que me quiero comprar, que todos están en los lugares a los que me gustaría ir. Por eso también para mí, para duelar, es importante abstraerse un poco del mundo de afuera, conectar con el mundo interno para volver al mundo de afuera. Es como un momento de abstracción, ¿no? Ahora te pregunto esto sí porque yo atendí, ya no atiendo más, generalmente más mujeres, el 90%. ¿Crees que hay una diferencia entre la forma de atravesar el duelo del hombre y de la mujer? Yo tengo mi postura, pero me gustaría primero escuchar todos. Creo que, a ver, por una cuestión de géneros y hasta abrimos la cosa antropológica, la mujer ha sido criada más del lado de la emocionalidad, Total. ¿no? Los varones más de la cosa del cuerpo, de producir y seguir. Como si nos metemos
que esa sea el punto de partida. Che, antropológicamente, ¿cómo fueron criados? Bueno, evidentemente hay una crianza distinta. Sí, Entonces en hay el una género. mayor conexión por el lado de la mujer. Todo esto en términos generales, ¿no? Obvio. Porque después está el duelo de Mario, y Mario recontraconecta con lo que le Sensible, pasó, exacto. sensible al mango, y después aparece María, que la verdad que Dura, no conecta con nada. no tiene ni idea de lo que le pasó, y ella marcha. Pero en ¿viste? líneas generales. Pero en líneas generales me parece que sí hay una cuestión diferente. Por suerte existen las diferencias, pues si no, no somos todos iguales realmente. Sí, tenemos que tener un montón de derechos, tenemos que tener algunos más, menos oportunidades, pero creo que las oportunidades tienen que equiparar un montón de cosas. Total. No todos somos iguales, así que creo que sí, insisto. Para hacer esa diferencia, a los varones les cuesta conectar en general un poquitito más con la emocionalidad. Las mujeres están como, ya está, lo diré, están más duchas, ¿viste? Como Sí, lo sí. captan un poco más rápido. La cosa del proceso creo que la hacen un poquito más rápido. Y al varón quizás el motivo de consulta será una cosa, pero la demanda o lo que arma y sostiene la terapia es el duelo, por ejemplo. Y quizás viene una mujer y dice, che, tengo que duelar esto porque no me está permitiendo seguir. Y Total. entiendo que es esto. También creo que tiene mucho que ver con cómo se arma la dinámica de los grupos de pares. En el género de la mujer, por lo menos mi grupo, es de juntarse y generalmente, te diría el 80% de las veces, es hablar de lo que nos pasa. No es que nos juntamos en una casa y nos ponemos a jugar al truco y a mirar un partido. Que no digo que esté mal porque de hecho a veces es muy necesario. A veces te he dicho, chicas, hoy no tengo ganas que hablemos de nada, hablemos de pelotudeces, hagamos pelotudeces porque lo necesito. Pero como dinámica de grupo veo también que en líneas generales, repito, en líneas generales, se da mucho más eso en el grupo de mujeres. Ahora, en los grupos de pibes, por lo menos también lo que he visto yo o lo que he hablado con los pacientes que tuve varones, esta dinámica no es tan común, ¿no? Es como nos juntamos y pelotudeamos y la pasamos genial, que también es terapéutico, no lo dudo, pero también hay necesidad de que hablemos de lo que nos pasa en algún momento. Total. Hay una cuestión más con la conexión de lo lúdico, de jugar al FIFA, Claro. y todas esas cosas. No soy de Yo ese los envidio palo. un poco igual. Yo me tocó no ser de ese palo, no me interesa. Me junto con mis amigos y sí, nos charlamos, tomamos una birra y sí charlamos de lo que nos pasa. Creo que quizás también tiene que ver un poco la edad, a los 30 y pico de años ya algunas cositas las tenemos un poco más claras y charlamos de eso, pero sí se entiende que hay otros grupos que se juntan a hacer otras cosas, a hacer otras actividades, que no digo que haya un efecto terapéutico, ¿no? Porque también eso es importante. Che, puedo hacer un duelo o puedo hacer algo que tenga efecto terapéutico que no necesariamente sea ir a terapia. Puede Claro. ser pilates, yoga, escribir, lo que sea. El efecto terapéutico. Después, terapia es otra cosa que Sí, obviamente tiene un sí, efecto sí. terapéutico Bien. y es otro mambo la terapia, ¿no? Y siempre el que tenga gana, que aproveche, ¿no? ¿Cuándo arranca terapia? Cuando te hiciste la pregunta, ¿viste? Sí. A ese que ahí arrancá y está piola. Después si es para vos, te da una mano, no, bueno, se verá y eso tiene que ver con el proceso. Pero el que puede y lo engancha y se sienta cómodo, que lo haga. Pero creo que los varones conectan de otra manera con otras cosas. Igualmente las generaciones de ahora están mucho más abiertas a esa susceptibilidad, a la Menos mal. vulnerabilidad, a la sensibilidad. Están ahí como que creo están más conectados con eso. Así como están más conectados, también me pasa que por momentos están más perdidos Sí. en ese exceso de conectividad con lo que les pasa. Como para, monstruo, mira que hay otras cosas, Sí. no solo lo que vos sentís. Hay un montón de otras Que es el principios desafío de de esta realidad generación. también, ¿no? Sí. Como, che, está esto que hay que atender. No es todo principio de placer, también es principio de realidad. Exactamente. Vos sabés que para cerrar un poco esto, me gustaría. Hay una reflexión que siempre tengo en relación a la esperanza, porque viste que estuvimos hablando de las cosas que nos limitan por ahí en el duelo. Yo creo que la esperanza es una palabra muy hermosa, pero que también a veces, si no la entendemos del todo, nos estanca, porque también viene un poco de esperar, ¿no? Y a veces tenemos la esperanza de que las cosas cambien y por eso no iniciamos el duelo. A veces tenemos la esperanza de que una persona me vuelva a amar, por eso no la dejo. A veces tengo la esperanza de que, no sé, hay una cuestión, viste, en la cuestión de la esperanza que un poco me hincha las bolas. Entiendo que no tiene que tener a veces esperanza de que las cosas van a mejorar porque es una cuestión más positiva o más que te ilusiona con el porvenir. Pero cuando es una esperanza que te ancla al pasado, es una esperanza para mí medio negativa. Sé que mucha gente que nos está escuchando seguramente no arrancó un duelo. Y siento que el duelo se da como en 3 líneas temporales. En el pasado, lógicamente, porque vamos duelando las cosas que nos pasaron y que fuimos. En el presente, porque hay cuestiones que obviamente que se ligan a lo que tenemos que hacer.
Y a veces el duelo también se da en el futuro porque hay algo que yo no me estoy animando a duelar. O sea, yo ya me estoy imaginando que no, si yo dejo a esta persona, por ejemplo, mi vida va a ser terrible. Y me anclo a la esperanza de que voy a estar mejor si me quedo y la sigo luchando, qué sé yo. Y en realidad después te puedes dar cuenta de que no es tan grave la cosa, ¿no? Entonces, como mensajes, ya que estuvimos hablando del respeto por la tristeza, hay vida después del duelo, ¿qué crees que es ¿Cómo podemos cerrar esto para que se entienda la importancia que tiene el duelo y la necesidad que tenemos de transitar la tristeza para volver a estar bien? No sé si me expliqué. Pero me queda claro, creo que puedo responderte. Bien, dale. O como solemos hacer nosotros, viste, que esquivamos la pregunta inicial y respondemos lo que tenemos ganas. Dale, ¿Viste? respóndelo. Cuando nombrabas esto y decías esto, lo primero que se vino a la cabeza siempre se me viene como alguna cosita media cortita. Y pienso esto, Sí. que el objetivo de tu duelo no sea el olvido. Ajá, bien, me El gusta. duelo no es el olvido, ¿no? Sino es justamente que eso que pasó no es que desaparezca de la mano, sino saber que eso está en la mano y saber qué tanto dolió, ¿no? Y también pienso que el duelo tiene que ver con el pasado, con el presente, pero se centra en el futuro. Tiene que ver con mañana. Uno puede decir, no, pero lo que pasó antes, tiene que ver con mañana, es con lo que con tu voz de mañana. Claro. ¿Entendés? Con lo que puedas hacer para reconstruirte, para poder transformarte, para poder dialogar de una manera distinta con aquello que perdiste, con aquello que dejaste, con aquello que se fue y no querías que se vaya. Tiene que ver con mañana. Entonces, el duelo tiene que ver con la muerte, pero se trata de la vida. Siempre. Total. Siempre tiene que ver con la vida el duelo. Me gusta que ese sea el final, que el duelo tiene que ver con la vida. Y que cada quien saque la interpretación que quiera. Total. Muchas gracias, Eva. Un abrazo. Un placer.